Vamos a pasar ahora a nuestra primera exposición del 16º Congreso Tributario Nacional, CTN 2022. No sin antes comentarles que va a haber algunos cambios en el programa por motivos de fuerza mayor. Vamos a tener que hacer algunos movimientos, pero siempre con la mejor disposición para que ustedes puedan obtener la mejor información y capacitación. Nuestro primer expositor de esta mañana nos trae el tema Obligaciones del contribuyente frente a las fiscalizaciones de precios de transferencia y el futuro de los regímenes especiales. Socio líder de precios de transferencia para la región Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, de BDO. Posee más de 15 años de experiencia en la elaboración de documentación de precios de transferencia, brinda asistencias en litigios fiscales para grandes contribuyentes y más de 11 años de experiencia en procesos de evaluación de negocios intangibles y propiedad intelectual. Licenciado en Economía con diploma cum laude de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Máster en Finanzas de la Universidad de Barcelona, España. Graduado del programa ejecutivo en International Taxation en el International Tax Center en Leiden. Cuenta con la certificación FMVA, Financial Modeling and Valuation Analyst. 15 años de experiencia en cumplimiento de precios de transferencia para Latinoamérica en asistencia en litigios fiscales y evaluaciones de negocios. Damas y caballeros, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá se honra en presentar como su primer expositor de este 16º Congreso Tributario Nacional al magíster Lucas Rodríguez Gregeli, socio de precios de transferencia de BDO, Panamá y en Centroamérica. Fuerte el aplauso para él. Para la compu. Para adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecerle al colegio por su invitación nuevamente al Congreso Nacional Tributario. Para mí es un congreso especial porque fueron 2 años de congresos de manera virtual, así que este sea presencial realmente para mí sí es bastante especial. Y por supuesto agradecerles a todos ustedes por su participación el día de hoy. Hoy quiero compartirles algunas ideas sobre 2 temas diferentes. El primer tema tiene que ver con obligaciones del contribuyente en fiscalizaciones basados principalmente en nuestra experiencia, en nuestro día a día, también basados en algunos fallos, en algunas decisiones del TAT. No tanto enfocarme en lo que son las obligaciones formales de precio de transferencia, que posiblemente todos ya conozcamos, lo que es el estudio, el formulario, el reporte maestro, etcétera, sino lo que son obligaciones cuando nos enfrentamos a una fiscalización, a una auditoría por parte de la Administración Tributaria o en un proceso ya más avanzado. Y para eso repasar un poco lo que la historia reciente de los lineamientos de la OCDE, cómo ese desarrollo motivó cambios en las legislaciones de todos los países y esos cambios también motivaron
muchísimo de las fiscalizaciones, de la información que solicita la Administración Tributaria. Y enfocarnos particularmente en lo que son los servicios entre partes relacionadas. El segundo tema que quiero compartirle es algo que se ha estado dando desde el 2019, posiblemente muchos ya hayan escuchado el desarrollo del Pilar 1 y el Pilar 2, promovido por la OCDE, que en cierta manera propone muchos cambios significativos en lo que es el desarrollo tributario en general a nivel mundial. O sea, un poco modifica las reglas de juego del sistema tributario. Y a partir de allí, esto ya no es una idea, ya hay muchos países que lo están implementando. Se espera que esto sea implementado de forma general a partir del 2024. Ciertamente, con el tema de la pandemia, los tiempos se dilataron, se corrieron hacia adelante, pero lo cierto es que hay avances y de hecho hay varios países que ya vienen avanzando. Más adelante les voy a compartir algunos ejemplos, algunos casos específicos, pero lo cierto es que estos cambios que van a afectarnos eventualmente en el corto o en el mediano plazo van a traer aparejado indefectiblemente cambios en lo que yo considero son los incentivos fiscales, los regímenes fiscales y eventualmente, ¿por qué no?, en el sistema tributario. Y nos vamos a enfocar principalmente en el Pilar 2, que es el impuesto mínimo global propuesto por la OCDE. Como les comenté, compartirle algunos ejemplos y finalmente unas conclusiones sobre este punto. Así que bien, arranquemos por el primer tema, que son las obligaciones que han enfrentado los contribuyentes en términos de precio de transferencia. Lo primero que quiero comenzar es con el desarrollo de los lineamientos de la OCDE. Los primeros lineamientos de forma formal propuestos por la OCDE de precio de transferencia fueron en el año 95. Allí se propusieron, obviamente, los lineamientos generales, el principio de libre competencia, los métodos, análisis de comparabilidad, etc. Y eso fue el documento base en el análisis hasta el 2010, donde se proponen las primeras actualizaciones de precio de transferencia. En aquella época, los primeros cambios fueron respecto al análisis de comparabilidad, algunas revisiones de ciertos métodos, etc. Posteriormente, en el 2015, tal vez recuerden, entre el 2013 y el 2015, la OCDE emite lo que son los planes de acción BEPS o anti-BEPS, que es la lucha frente a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficio a nivel mundial. La OCDE reconoce un problema que es las planificaciones fiscales por parte de las multinacionales y que eso generaba problemas tributarios a nivel mundial. Entonces, en 2015 el objetivo principalmente de los 15 planes de acciones, realmente son muchos y muchos temas, pero el principal objetivo era o es que los beneficios se graben en las jurisdicciones donde se crea valor. Y empieza a desarrollarse un término que hoy en día ya está como más evolucionado, que es el tema de la sustancia, y que eso nos ha afectado a nosotros en el día a día, directa o indirectamente, y es donde también vamos a revisar qué es la sustancia. En 2017 se emiten unos nuevos actualización de precio de transferencia. Ya ahí se hace mención a los servicios entre partes relacionadas. Está muy influenciado por los planes de acción BEPS que les mencionaba, muy influenciado por el plan de acción 13 BEPS, que establece la documentación integral de precio de transferencia. Ya no es solo el estudio, es el master file,
es el reporte país por país. El reporte país por país es un documento básico para las jurisdicciones para las administraciones tributarias a nivel mundial, porque ofrece una base de datos impresionante respecto a las multinacionales, dónde operan, dónde tienen sus intangibles, dónde trasladan sus beneficios y dónde pagan impuestos. Y finalmente, en 2022, las últimas actualizaciones hasta el momento, que se enfocan principalmente en la revisión de uno de los métodos, que es el método de partición de utilidades. Hay un desarrollo sobre el análisis de los activos intangibles, cómo valorarlos, cómo lidiar con los activos intangibles, porque entiende la OCDE que es posiblemente uno de los elementos. De hecho, cuando uno ve los grandes casos de precio de transferencia y de planificaciones tributarias agresivas, uno de los elementos más importantes es la existencia de algún intangible, porque ciertamente son de difícil valoración, su trazabilidad no es a veces tan clara, y eso permite ese tipo de planificaciones. Bueno, la OCDE aquí emite algunos lineamientos que permiten el análisis, y finalmente también brinda algunos lineamientos respecto a transacciones financieras, préstamos, estructura de cash pooling, análisis de cobertura, garantías, etc. Pero yo en lo particular me quedo con la actualización 17, que es un poco la que motiva todo lo que le mencionaba respecto a sustancia y la motivación de fiscalizaciones que vienen después a nivel mundial. Localmente y de nuestra experiencia, ¿qué motiva o qué puede motivar fiscalizaciones a nivel local y a nivel incluso regional? Bueno, básicamente 4 elementos. Uno tiene que ver con los márgenes de rentabilidad del contribuyente, si eso está en línea con su perfil funcional, sus activos, funciones y riesgos. El otro tema tiene que ver con los servicios, si existe documentación que soporte ese servicio. De hecho, ahora vamos a ver un caso del TAT muy interesante respecto al tratamiento de los servicios, cómo la administración tributaria analiza los servicios, los audita, y también la postura que tiene el TAT. ¿Qué margen se aplica sobre esos servicios? La sustancia de ese servicio, y algunas cuestiones a veces que no nos damos cuenta es el tratamiento de ese servicio. Muchas veces, bueno, ese servicio es un reembolso que me emite mi corporativo. Lo cierto es que un servicio no es lo mismo que un reembolso de gasto. A veces tenemos ese error en el tratamiento y es uno de los aspectos que pueden llegar a motivar una fiscalización e incluso motivar que una administración tributaria impugne la deducibilidad de ese cargo. Revisiones de fondo, cuando ya la administración tiene en su poder el estudio de precio de transferencia, puede objetar comparables. De hecho, lo ha hecho en reiteradas oportunidades. Rechazar el método también lo ha hecho en reiteradas oportunidades, y cuando la documentación está incompleta, que también ha sucedido. Y finalmente, la inconsistencia en la documentación del contribuyente. La documentación incluye la declaración de renta, el estado financiero auditado, las facturas, la contabilidad, el estudio. Frente a una auditoría, las administraciones tributarias revisan todo el documento, la consistencia de toda la documentación. No son hechos aislados, no son documentos o pruebas aisladas. Todo debería estar ligado y asociado entre sí. Esas inconsistencias también han motivado ajustes de precio de transferencia y, por supuesto, incremento en el impuesto causado. Este es un caso relativamente reciente, de 2021, que ha llegado al TAT. En este caso, el contribuyente se le solicita, la administración tributaria le solicita vía notificación el estudio en el 2015. En el 2017
la Administración Tributaria le anuncia que va a formar parte de un proceso de auditoría. En 2018, finalmente la Administración Tributaria emite una resolución que, producto de esa auditoría, se realiza un ajuste de precio de transferencia y, por supuesto, un incremento del impuesto causado. Y finalmente, en 2019, el contribuyente decide apelar el caso al TAT. ¿Qué sucedió? Bueno, la Administración Tributaria halló muchas inconsistencias, de las cuales muchas las mencioné en el punto anterior, inconsistencias y discrepancias en la documentación que presentó, la documentación del estudio, del formulario y la declaración de renta, inconsistencias y discrepancias contables entre información contable, financiera y tributaria, y por supuesto del estudio de precio de transferencia, que es ciertamente una información tributaria, es parte de la información tributaria que presenta el contribuyente. Rechazo del método también. En este caso particular, el contribuyente seleccionó el precio de reventa, eso fue un rechazo por parte de la Administración Tributaria. Rechazo de comparables también. Pero más allá de todas esos hallazgos y de esos temas que la Administración Tributaria, en cierta manera, rechazó, impugnó, cuestionó, se quedó con este punto, y es el cual yo quiero hacer referencia, que es el cuestionamiento de unos servicios de su corporativo, que estaba en Costa Rica. En este caso, es muy común esto, que como contribuyentes recibamos servicios corporativos. Muchas veces incluso suele suceder que ni siquiera sabemos qué tipo de servicio o qué tipo de cargo nos emiten desde el exterior. En este caso eran unos servicios de administración, mercadeo, financiero, o sea, una transacción bastante estándar, bastante común, pero por ciertas falencias de documentación, la Administración Tributaria rechazó la deducibilidad de todo el cargo. Y aquí el TAT finalmente le da la razón a la Administración Tributaria en el sentido de que no pudo demostrar el contribuyente que el servicio fue efectivamente prestado. Y aquí es donde nos tenemos que remitir al artículo 762G del Código Fiscal, que habla un poco sobre los cargos, los servicios intercompañía, y nos brindan algunas condiciones para que ese cargo sea deducible del impuesto sobre la renta. Y ahí habla de que primero deberán valorarse de acuerdo al criterio establecido en este capítulo, etcétera. Básicamente lo que quiere decir eso es que el valor del servicio debe estar alineado con el principio de libre competencia, que es el artículo 762A del Código Fiscal, o sea, a precio de mercado. Pero también habla de otro elemento. A veces nos enfocamos mucho en eso, decir, ok, el estudio dice que el precio está valorado a precio de mercado, cumple con cierto rango que estimamos es razonable y creemos que con eso es suficiente para que en términos de precio de transferencia esté salvado esa deducibilidad. Pero hay otro elemento del 762G que menciona que estará condicionada al que el servicio sea efectivo y produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario, es decir, al contribuyente. Entonces tenemos estos dos elementos, la valoración del servicio y la sustancia del servicio. Ese es un elemento que cobra relevancia en una auditoría, la sustancia del servicio recibido. Ahora bien, en este caso particular, uno de los comentarios que realizó la Administración Tributaria que me parece interesante es que para demostrar o probar la efectiva prestación del servicio, no solo son necesarios los registros contables o las facturas, sino que
sino conocer en qué consistieron esos servicios y la necesidad del servicio. Es decir, probarle que hubo un servicio efectivo, que realmente necesité ese servicio y eventualmente que no hay duplicidad del servicio, que hay sustancia en la prestación del servicio. Y cómo, en cierta manera, documentar eso, cómo podemos probar la sustancia. La Administración Tributaria emite como requerimientos de información que es una mezcla entre documentación de fondo y documentación de forma, las facturas, políticas y procedimientos del servicio, instrucciones, órdenes de servicio, correos electrónicos, informes técnicos, o sea, algo que dé a entender de que el servicio fue efectivamente prestado, de que efectivamente se realizó el servicio. ¿Qué resultados generaron? ¿Qué beneficios le generaron al contribuyente? Esa necesidad del contribuyente de tener ese servicio. Cuantificación del beneficio económico. Mejoras de procesos, eficiencia en la gestión, explicación del tratamiento contable y fiscal. O sea, hay un mix de cuestiones de fondo y cuestiones de forma, de documentación. Y movimientos contables. Mucho de esto los contribuyentes lo tienen, posiblemente las cuestiones de forma, pero cuando fallamos en mostrar las cuestiones de fondo es cuando podemos, corremos el riesgo de que la Administración Tributaria impugne la deducibilidad. Y un tema que no mencioné también es la consistencia del servicio. Difícilmente, si recibimos un servicio del exterior que diga servicios de ingeniería, y si preguntamos cuántos ingenieros hay en planilla en la entidad del exterior y no hay ingenieros, ¿cómo podemos entonces probar que recibimos efectivamente un servicio de ingeniería de esa entidad? O cualquier otro, o servicio de contabilidad si no hay contadores, servicio de management si no hay un management en esa entidad. O también tener cuidado con lo que es la duplicidad del servicio. No estar indicándole a la Administración Tributaria que recibimos un servicio de un proveedor local y un servicio de un proveedor exterior relacionado por la misma naturaleza. Así que esa es la primera parte que quería compartirles. Y la segunda parte tiene que ver, como les mencioné, con unas reflexiones respecto al pilar 1 y al pilar 2 de la OCDE y cómo esto va a potencialmente impactar en los regímenes especiales y en los incentivos fiscales en general. No solo en Panamá, sino posiblemente a nivel mundial. Primero, contextualizar un poco por qué la OCDE promueve todos estos cambios y estos pilares. Primero, porque identifica un problema global de elusión fiscal agresiva por parte de las administraciones tributarias, por parte de las multinacionales. Un incremento exponencial de lo que la OCDE caracteriza como jurisdicciones de baja o nula tributación, donde allí llevan justamente sus activos intangibles y ciertas operaciones y no hay planilla. Y otro aspecto que es la competencia fiscal. Muchas jurisdicciones que a modo de incentivar la inversión extranjera directa, lo que identifica la OCDE es que la evolución ha sido que la tasa del impuesto sobre la renta a nivel mundial disminuya de forma tendencial.
En ese sentido, la OCDE indica que aproximadamente en el año 2000 la tasa promedio de impuestos sobre la renta era del 32%, y para el 2001 fue del 23%, y que de no generar cambios, eso pudiera seguir hacia la baja, y eso finalmente lo que genera es un perjuicio para las administraciones tributarias. Y otro problema que también menciona la OCDE en este contexto es la digitalización de la economía, es decir, la generación de negocios a distancias. Ya la necesidad de tener presencia física para hacer negocios no es importante. Ya los negocios, las ventas, la generación de valor se puede hacer a distancia, y por lo tanto se necesita reconfigurar un poco el sistema tributario. Ya no necesitamos, si uno revisa las normativas actuales sobre establecimiento permanente, por ejemplo, entidades del exterior que deben tributar en un país, hablan de presencia física. Bueno, es cierto que las entidades del exterior hoy en día no necesitan presencia física para generar rentabilidad en jurisdicciones del exterior. Y por supuesto ve que de forma preocupante, según la OCDE, se están dando medidas unilaterales, como son los impuestos a los servicios digitales, que funcionan como una suerte de IVA en los servicios, y que lo menciona como distorsivo, y que por lo tanto lo que se tiene que generar es una solución a nivel multilateral y coordinada, y por eso propone el Pilar 1 y el Pilar 2. La evolución hasta llegar al Pilar 1 y el Pilar 2, bueno, como les comenté hace un rato, comienza en 2013-2015 con los lineamientos de BEPS, con los 15 planes de acciones. Los 15 planes de acciones, lo cierto que han motivado la multilateralidad, algo que antes no había, no teníamos tanto desarrollo en lo que son las soluciones multilaterales. Hoy, gracias a la evolución de los planes de acción BEPS, eso sí lo tenemos. Pero encuentra problemas o ve problemas que este BEPS inicial no aborda o no pudo solucionar. Como les mencionaba, la digitalización de la economía. También toma como modelo lo que está haciendo Estados Unidos con su modelo GILTI, que básicamente es un impuesto mínimo global que ya aplica, creo, desde 2017. Y para eso propone dos pilares: la digitalización de la economía, abordar el problema de la digitalización de la economía y cómo tributar en la jurisdicción de mercado sin necesidad de presencia física. Y el tema que vamos a abordar hoy es el impuesto mínimo global, el modelo GloBE. Y bueno, esto se da obviamente en el marco del acuerdo del G7, primero, luego en el marco del acuerdo del G20 y finalmente en el marco inclusivo de la OCDE. Y se espera que entre el 2023 o 2024 sea efectivo y aplicado en cada país. Difícilmente esto suceda, posiblemente no, de modo general, pero sí va a haber muchos países que ya lo van a haber implementado. De hecho, ya hay algunos países que han implementado a partir de 2023, va a ser efectivo el Pilar 2 y muchas cuestiones del Pilar 1. Rápidamente mencionarles qué es el Pilar 1. Bueno, abarca principalmente a grandes multinacionales con ingresos consolidados de más de 20.000 millones. Son las grandes multinacionales. Solo las más rentables, aquellas que tienen una rentabilidad superior al 10%, y de ese 10%, de ese exceso de rentabilidad, entre el 20 y el 30% va a ser distribuido a las jurisdicciones de mercado. ¿Cómo funciona eso? Básicamente, hoy en día tenemos un modelo donde la casa matriz tiene presencia física a través posiblemente de subsidiarias en términos de distribución, mercadeo, desarrollo intangible, etcétera.
pero también tiene un montón de jurisdicciones donde generan valor, donde generan ventas, pero que no pagan impuestos sobre la renta. Básicamente porque no tienen presencia física y hoy en día no están dadas las condiciones en términos de desarrollo del sistema tributario para tributar en lugares donde las multinacionales no tienen presencia física. Entonces, lo que se plantea es un cambio normativo en la cual no sea necesario esta presencia física, sino una presencia económica o digital significativa. Ese es el término, presencia digital o económica significativa. Y a partir de ahí, a través de un criterio de asignación de renta, se le asigne ese exceso de rentabilidad a las diferentes jurisdicciones donde hay presencia digital o económica significativa. Ese es el monto A, luego hay un monto B que tiene que ver con la remuneración que van a tener por actividades rutinarias de comercialización y distribución, pero el efecto más importante es el monto A. Y luego está el pilar 2, que es el que tiene más desarrollo hasta el momento, que es el impuesto mínimo global. El objetivo es aplicar justamente un impuesto mínimo global, evitar la competencia fiscal a través del impuesto sobre la renta, de la tasa del impuesto sobre la renta, contrarrestar esa competencia fiscal y desincentivar el uso de jurisdicciones de baja o nula tributación. Yo diría también desincentivar no solo las jurisdicciones, sino también los regímenes especiales y los incentivos fiscales, que es hacia donde vamos. El alcance del pilar 2 es mucho más amplio que el pilar 1. Aplica a multinacionales con ingresos igual o superiores a los 750 millones de euros. Parece mucho, pero no es mucho. Existen cantidad enorme de subsidiarias hoy en día aquí en Panamá que pertenecen a grupos con 750 millones de euros o más. Y la tasa acordada, como posiblemente todos ya sepan, es del 15%. ¿Qué propone el Pilar 1 y el modelo GLOBE para abordar este problema? Bueno, básicamente algunos cambios normativos se van a tener que dar en la legislación local. Dos son normas domésticas, o sea, pura y exclusivamente locales, y otros son modificaciones a nivel de tratado de doble tributación y cuestiones bilaterales o multilaterales, y que tienen que ver con, primero, la norma de inclusión, que básicamente lo que nos dice la norma de inclusión es que si en una jurisdicción, una subsidiaria, tiene una tasa efectiva del impuesto sobre la renta inferior al 15%, ese diferencial lo va a poder tributar la administración tributaria de la jurisdicción de casa matriz. Es decir, si localmente no tributamos a una tasa igual o superior al 15%, bueno, el diferencial va a ir hacia el país de la casa matriz. Luego hay otra modificación también que propone, que es la norma del pago subestimado, que básicamente lo que dice es que si es al revés, si es la casa matriz quien aplica una tasa inferior al 15%, muchos de los pagos que nosotros hagamos van a poder ser considerados no deducibles. O sea, son herramientas que permiten tributar si nuestra contraparte, sea subsidiaria o sea una entidad, o sea nuestra casa matriz, no lo haga. Y también cambios a nivel de tratado de doble tributación. Básicamente, el más importante es el segundo, que es que si nosotros le pagamos, supongamos a nuestra casa matriz o a una subsidiaria, producto de regalías, de servicios o lo que fuera, y ese ingreso en el exterior no es tributado,
entonces nosotros podamos aplicar una tasa de retención hasta llegar al 9% de tasa. Todo ello suponiendo que, por ejemplo, exista un tratado de doble tributación vigente. O sea, ¿cómo funcionaría esto? Este es el caso de la norma de inclusión que nos dice, bueno, si a nivel jurisdiccional existen una subsidiaria, un establecimiento permanente de un grupo multinacional, pueden ser dos subsidiarias, pueden ser una sola, pueden ser subsidiarias y establecimientos permanentes, no importa. La cuestión es que es a nivel jurisdiccional, o sea, a nivel consolidado por país. Si la tasa efectiva de ambas entidades del grupo multinacional es del orden del menor al 15%, en el ejemplo es del 10%, automáticamente la jurisdicción de la casa matriz va a poder aplicar el 5% adicional, es decir, lo que resta para llegar al 15%. Esto nos lleva a una conclusión, y es que si producto de generar un incentivo fiscal se propone una tasa de impuesto sobre la renta reducido, simplemente lo que estamos perdiendo es una potestad tributaria. No estamos generando un beneficio a la multinacional, porque el ahorro que le estamos generando localmente finalmente lo va a tributar en el exterior. Así que a nivel multinacional, a nivel corporativo, no va a haber un ahorro, simplemente va a haber un traslado de renta gravable de una jurisdicción hacia otra. O sea que en definitiva el objetivo de del pilar 1, del pilar 2, es que no exista posibilidad de generar ese tipo de incentivos y este tipo de tasas efectivas que sean inferiores al 15%. Entonces nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué efecto tendrá esto sobre los incentivos fiscales y los regímenes especiales? Un tema que aquí tenemos muchos, pero también en toda la región hay cantidad de incentivos y de regímenes fiscales. Bueno, el impacto que va a tener en los incentivos fiscales depende del tipo de incentivo fiscal. Si nos enfocamos principalmente en estos incentivos, regímenes especiales, zonas francas, zonas con impuestos sobre la renta reducidos, políticas de promoción industrial, comercial, agropecuario y demás que reducen la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, si nos enfocamos en ese tipo de incentivos, tenemos que considerar dos escenarios. Tendrá un efecto alto el pilar 2 si reducen la tasa efectiva menos del 15% y si son subsidiarias de multinacionales alcanzadas, es decir, multinacionales que tienen el ingreso igual o mayor al 15%, igual o mayor a los 750 millones de euros. Y también va a haber un efecto que tiene que ver con la sustancia nuevamente. Si esa compañía, ese contribuyente, está sujeto a un régimen especial con tasa preferencial, pero tiene sustancia, posiblemente sí el incentivo o el régimen especial tenga un efecto positivo y sí tenga conveniencia a esa entidad en permanecer en ese régimen especial. Solo si tiene esta cuestión de sustancia, ya que bajo el modelo GLOBE que están proponiendo, la sustancia provee una suerte de, digamos, escudo fiscal, que ahora con un ejemplo les voy a mencionar cómo funciona. Y por supuesto no va a haber efecto para grupos locales, domésticos, porque ciertamente el modelo GLOBE no está alcanzado, ellos sí van a poder seguir beneficiándose de tasas preferenciales, o de multinacionales o de subsidiarias que pertenezcan a multinacionales con ingresos de 750, inferiores a los 750 millones de euros. O como les mencioné, que tengan sustancia
aún así pertenezcan al primer grupo. Bueno, este es un ejemplo. Voy a tratar de ir paso a paso como para que se entienda. Supongamos que la entidad A, en el país A, se encuentra establecida en un régimen especial que le garantiza una tasa efectiva del 10% de impuesto sobre la renta. Y la entidad A pertenece al grupo multinacional XYZ, cuyos ingresos consolidados son de 800 millones de euros. O sea, automáticamente sabemos que la entidad A forma parte, o el grupo al cual la entidad A forma parte, le aplica el modelo GLOBE, es decir, el impuesto mínimo global. Entonces, ¿qué sucederá? Un poco funciona así el impuesto, el modelo. Yo lo reduje, le quité algunos elementos que si no iban a generar como mayor confusión, pero básicamente lo primero que se hace es, se calcula el impuesto pagado por la entidad local sobre el resultado del contribuyente, lo que se denomina usualmente el GLOBE Income, y ahí se determina la tasa efectiva local. Cuando es menor al 15%, lo que sucede es que se activa en el país de la casa matriz, de la última casa matriz. Esta cuestión es, este ingreso del contribuyente local del país A, menos una reducción por sustancia, digamos, escudo fiscal, y el total de esta resta se le aplica el diferencial entre el 15% y la tasa efectiva, que en este caso es el 10%. Es decir, supongamos que la entidad A, en el país A, está sujeta a un régimen especial y no tiene sustancia. ¿Cómo se mide la sustancia? Bueno, básicamente porque no tiene nómina y no tiene activos tangibles, son igual a 0, entonces tuvo un resultado de 10.000, un impuesto de 1.000 y por supuesto una tasa efectiva del 10%. ¿Qué va a suceder? Bueno, el escudo fiscal, digamos, por sustancia va a ser 0. Entonces, de 10, que es la tasa efectiva, al 15, que es la tasa acordada del mínimo global, es un 5%. Bueno, 5% por el resultado del contribuyente, ese va a ser el impuesto que va a pagar en el país de la casa matriz. O sea, el efecto va a ser que el contribuyente o el grupo, por las operaciones en esa jurisdicción, pagó una tasa efectiva del 15%. La única diferencia es que una parte fue a la jurisdicción del país A y el resto fue a la jurisdicción de su casa matriz. O sea que el régimen especial tiene un efecto nulo si lo vemos desde el punto de vista de tasa efectiva. ¿Qué pasa si hay sustancia? Bueno, supongamos que tiene bastante sustancia, supongamos que el costo de nómina y activos tangibles de la entidad A es de 200.000 y estimamos el 5% de 200.000. Es 10.000, que es igual a los 10.000 de resultados. Es decir que el escudo fiscal, por así decirlo, es en este caso, en este ejemplo, es igual. Así que al momento de calcular el impuesto que va a tener que pagar en la casa matriz nos da 0. O sea, no hay un impuesto adicional. Es decir, que la tasa efectiva del grupo se mantiene en 10% y no hay un pago de impuesto adicional en Z. En este caso, el régimen especial sí permite un ahorro fiscal motivado un poco por el nivel de sustancia. ¿Y por qué sucede esto? Porque la OCDE dice que todo incentivo fiscal, todo régimen especial, tiene que motivar la generación de empleo y la inversión
en la jurisdicción, no simplemente motivar un ahorro fiscal o que tenga una motivación fiscal. Así que con esto termino, simplemente compartirles las conclusiones. El pilar 2 elimina la competencia fiscal, es algo que posiblemente haya que repensar, que se está repensando a nivel mundial sobre los incentivos fiscales. Un poco contrarresta los regímenes especiales y quien se haya visto involucrado o haya ahondado un poco en los lineamientos BEPS, cuando el BEPS, el Plan de Acción 5, que un poco habla sobre las prácticas tributarias perniciosas en el año 2015, hablaba un poco de, bueno, qué tiene que tener una práctica para que no sea perniciosa, y exigían ciertos criterios y demás. Bueno, y por eso hubo cambios, se motivaron cambios a niveles locales. No hace mucho hubo cambios en la ley SEM, hubo cambios a nivel de documentación de precio de transferencia, a nivel de sustancia, hubo cambios locales, propuestos o motivados un poco por los planes de acción BEPS. Bueno, esos cambios no generan un salvaguarda a lo que ahora es el impuesto mínimo global. Y aún así están alcanzados, por más que uno ya se haya ajustado a los cambios que en aquel momento proponía la OCDE, ahora propone nuevos cambios. Varios países ya se encuentran aplicando esto, o sea, esto es una realidad. Estados Unidos lo hizo con su propio modelo, la Unión Europea ya está aplicándolo a partir del 2023, el Reino Unido también, otros países también ya lo han aplicado. Un tema importante es repensar cuestiones como la estabilidad jurídica. Estas son cuestiones que no son solo locales. Muchos de los países en desarrollo tienen leyes similares de estabilidad jurídica, ese contrato entre Estado y contribuyente para brindarle, valga la redundancia, cierta estabilidad que le asegura cierta tasa efectiva. Bueno, ¿qué va a pasar si se aplican ahora una tasa efectiva del 15% que va en contra de este contrato, de esta estabilidad jurídica? Y finalmente, considerar también sugerencias de la OCDE. ¿Qué sugiere la OCDE? Otro tipo de incentivos fiscales. Por ejemplo, la utilización de arrastres de pérdida, pero para periodos ilimitados hacia atrás. El uso de créditos fiscales, políticas de depreciación acelerada, o sea, en el entendimiento, según la OCDE, bueno, las políticas de depreciación acelerada son simplemente diferimientos del pago del impuesto sobre la renta, pero no una reducción real de la tasa efectiva. Y con esto sí, termino. Muchísimas gracias por su atención y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a la orden. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Lucas Rodríguez Graeli por estar con nosotros. Invitamos a don Edgar Barzallo, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, para que haga entrega del reconocimiento a nuestro expositor.